Ramón poderoso, vuestro... Y gracias a todos por acompañarnos en este acto tan especial. Para nuestra asociación es una satisfacción que cultura, historia, música y solidaridad se unan en torno a la figura de San Ramón. Queremos agradecer en primer lugar a Blasco Collar y a todas las personas que han hecho posible esta iniciativa. Agradecer a Fernando Encinar la impresión altruista de los gozos y también nuestro agradecimiento a quienes colaboren con su donativo para adquirirlos. La recaudación se destinará íntegramente a apoyar nuestra labor. Esperamos que disfruten de esta enriquecedora mirada. Fernando, muchas gracias por venir y tú tienes la palabra. ¿Vale? Bueno, pues muy buenas tardes a todos y en primer lugar agradecer a la Asociación de Alzheimer Somontano Barbastro por invitarnos a este acto, que ya es el primer acto. Esta mañana hemos presentado el programa de la fiesta de San Ramón y es el primer acto de las prefiestas de lo que va a ser San Ramón. Entonces para nosotros es un año muy importante. Esta mañana lo hemos destacado. Este año se cumple, va a iniciarse ese año jubilar con el 900 aniversario del fallecimiento de nuestro patrón, del obispo de San Ramón, y entonces se van a realizar diferentes actos en conmemoración por esta efeméride, ¿no? Y hoy empezamos, y aquí tenemos a Blasco Collar, que es uno de los grandes personalidades que ha recuperado muchas cosas, entre ellos el Dragón Belaín, varios de Dance y varias cositas más, y la verdad que se agradece que se puedan recopilar y recuperar estos temas tan históricos para nuestra ciudad, en este caso los gozos de San Ramón, que para muchos de ellos que no venís, que siempre decimos que para San Ramón nosotros tenemos tres celebraciones religiosas. Una son las vísperas de San Ramón, es un momento cuando encendió las hogueras. Luego está la ceremonia religiosa, que es el día de San Ramón a las 12 del mediodía, pero luego hay una celebración religiosa y un acto religioso que esos son de los que decimos de los que hay que ir de verdad, no por obligación, ¿no? Es esa pequeña peregrinación que se hace el día 21 por la mañana, a las 7 de la mañana, desde la Casa Amparo hasta la ermita de San Ramón, donde se cantan los gozos de San Ramón, donde esa misa es la que la gente pues más fervorosa de la ciudad y que tiene más sentimiento de la ciudad pues se levantan para acompañarla, y creo que es importante recuperar nuestras tradiciones que poco a poco se van recuperando. Los dances se recuperaron hace unos años, la verdad que es un placer volver a verlos bailar después de más de 70 años que nos hacía en nuestra ciudad, y poquito a poco por recuperar tradiciones o innovar con nuevas tradiciones que puedan suponer pues un aliciente más para nuestra ciudad. Con que Mari Carmen, a las Cármenes, a la Asociación de Alzheimer de Barbastro, pues muchísimas gracias por hacer este acto, y pues bueno, esperemos que disfrutar y esperemos aprender mucho de todo lo que nos vais a contar hoy, que los ponentes son de altura y seguro que nos vais a dar pues muchas notas que van a ser, la verdad que pues muy interesantes. Con que gracias a todos por venir y felicidades a la asociación. Nos acompañan esta tarde 4 personas que nos ayudarán a conocer mejor el valor histórico, cultural y musical de San Ramón. Contamos con Ángel Nasarre, medievalista y estudioso de nuestra historia; Josefina Roma, antropóloga, que aportará la visión cultural y social de esta tradición; a Blasco Collar, compositor y editor de los gozos de San Ramón; y a Stanis Dalmau, director de la Coral Barbitania, que pondrá música a esta obra. A todos ellos, muchas gracias por compartir sus conocimientos y sus trabajos, y os damos la bienvenida a todos y les cedo la palabra ya. Empieza Ángel Nasarre. Pues se escucha así. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la amable presentación, y ya huelgan las presentaciones porque ya nos vais conociendo lo que vamos a hablar. Antes quería agradecer personalmente porque bueno, conozco a varias personas que están en la asociación de la Alzheimer de Somontano y Barbastro, y también porque pues también conozco a familiares, amigos que han sufrido esta tremenda enfermedad, y la labor que realiza esta asociación, tanto con enfermos como con familiares, guiándolos en esta terrible enfermedad que socava los cimientos que golpean
la convivencia con lo que más queremos, que es la vida cotidiana y sobre todo el recuerdo de las personas a las que queremos y tenemos aprecio. Así que muchas gracias, enhorabuena por haber organizado este acto y en lo que a mí respecta, gracias por haber contado conmigo. Bueno, mi intervención consistirá en presentar la figura de San Ramón en su contexto histórico y los eventos consecuentes a dichos acontecimientos, es decir, lo que ocurrió desde el siglo XII hasta el siglo XVI, la consecución de la diócesis, en 1571. Son 4 siglos de historia, no os asustéis, no voy a ser muy pesado. Y antes de comenzar, quisiera hacer una mención antropológica a las hogueras con las que en Barbastro se conmemora a San Ramón. Según Lévi-Strauss, decía que estas hogueras son un símbolo identitario, o sea, no las hogueras de San Ramón, sino el acto de hacer las hogueras. Fraser postulaba que eran un elemento para solicitar protección o purificación de la comunidad. Y Mircea Eliade, siempre un poco más místico, decía que era un puente hacia la divinidad. Bueno, esta idea la vamos a dejar aquí, que la recogeremos al final de la intervención. Centrándonos ahora sí en la figura de San Ramón, nació en 1065 en el seno de una familia de la pequeña nobleza de Occitania, del sur de Francia, en Durban. Bueno, 1065 casualmente el año que Barbastro volvió a ser reconquistado por los musulmanes. Parece que su vida era marcada un poco con esta de conseguirlo y luego perderlo. En esta época las vías de desarrollo para una persona proveniente de estas familias, de esta extracción, vamos a decir, social, dentro de una sociedad feudal, eran o la iglesia o la política militar. Pero bueno, hay que entender que todas estas concepciones, estas, vamos a decir, salidas profesionales, salvando muchas las distancias, oceánicas distancias, estaban unidas de manera inexplicable. Quiero decir que es muy difícil desligar la función de un gobernante con la de la administración, con la de un líder militar o incluso la de un líder religioso. Y viceversa, un líder religioso también con dotes militares, administrativas y básicamente era un todo en uno. Muchas veces estas cuestiones es muy difícil que un personaje de este tiempo se desligue del contexto general que está viviendo. Ramón, por sus propias inquietudes personales, eligió la eclesiástica, como bien sabemos, desarrollando sus estudios en la escuela benedictina de Mas de Azil, en las que destacó pues, en el cumplimiento de las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y sobre todo en el mantenimiento de la ortodoxia de la fe. Por ello, y además de provenir de una familia de la pequeña nobleza, fue honrado con las dignidades eclesiásticas de abad de San Antonín de Pamiers, que es el episcopal, y de San Saturnino de Toulouse, en un monasterio. Dichos cargos, que esto es lo importante, le valieron para participar en sínodos eclesiásticos regionales, pero hay que entender que esta zona de Francia y el norte de Italia eran donde bullían las ideas y se establecían los dogmas de la Iglesia y se discutían las verdaderas vías por las que la Iglesia se iba a dirigir. Es decir, que estaba dentro del meollo cultural eclesiástico. Por tanto, destacó como erudito y como mediador y su fama trascendió las fronteras. En 1104 fallece Pedro I, conquistador de esta ciudad, pero también fallece el obispo San Poncio, después. Y el nuevo rey, Alfonso I, con el beneplácito papal se fija en Ramón de Durban, en el prior de San Saturnino de Toulouse, para que fuera el obispo de Barbastro. Esto no era un hecho singular, sino que era muy común que personajes relevantes de Occitania fueran honrados, adquirieran cargos de relevancia eclesiástica. De hecho, los obispos que lo consagraron, Bernardo de Seguirá, que era arzobispo de Toledo, y Pedro de Anduque, obispo de Pamplona, y el mismo Poncio, su predecesor, también eran de esa zona. Al principio todo iba muy bien. La voluntad del monarca y la del obispo parecían ir en la misma dirección. Y por tanto él pues, se dedicó a consagrar iglesias como Aller, Fornillos, Viu, Merli, altares en Roda de Isávena o Alquézar. Pero también ese celo por expandir la predicación, que como veremos no era una cuestión baladí, no era predicar por predicar, sino esa predicación servía también para insuflar ánimo a las personas que estaban repoblando la ciudad. Estamos hablando de una ciudad que hasta hace 4 años acababa de ser reconquistada. Una ciudad vacía con nuevos pobladores que la mayoría no se conocían entre sí. O sea, era una manera de hacer comunidad ya, no solamente en la ciudad, sino también su diócesis.
Como digo, su celo le llevó a consagrar las iglesias de Santa María y San Clemente de Taúl, cosa que le valió la primera disputa con un obispo, que era el obispo de Urgel, por los límites jurisdiccionales que tenía. Este clima de ser Barbastro una ciudad de frontera, una diócesis de frontera, hacía que la vida fuera difícil y estuviera siempre amenazada. Es decir, que esto de predicar con el mazo dando era una de sus máximas. Se tienen datos que Alfonso I y Ramón participaron en varios actos civiles y religiosos. Esto es importante, ver la relación que tenían entre el monarca y el obispo. Pero la relación se fue agriando habida cuenta de los esfuerzos de Alfonso I en retener el trono leonés, desencadenando una guerra abierta total contra su mujer Urraca de León y el hijo de esta. Él quería ser rey de León, que era un cargo que le hubiera concedido el cargo honorífico de Imperator Totius Hispaniae, ¿no? Era un rango por encima de rey. Luego eso se perdió, pero en esa época sí correspondía. Por ello, según San Olegario de Barcelona, en palabras de Durán Gudiol en la Historia de Alquézar, se conoce que San Ramón reprendía severamente al monarca, porque él le decía que no dedicase los esfuerzos a luchar contra otros cristianos, sino que se dedicase a guerrear contra los musulmanes para expandirse hacia el sur y expandir también la fe, que era una de sus máximas. Por eso, si recordáis, hemos hablado del mantenimiento de la ortodoxia. Este desencuentro fue aprovechado por el obispo de Huesca, Esteban, quien ya al principio alegaba derechos jurisdiccionales sobre, en un principio, parte de lo que podíamos llamar Barbitania, ¿no? Una parte de la gran comarca antigua que tenía Barbastro. Hay que hacer un pequeño inciso es que siempre que se habla de historia muchas veces los temas jurídicos parecen que no importan, y sí que importan porque explican muchísimo la relación y cómo se desarrollaron los acontecimientos. Es necesario decir que Aragón se dividía administrativamente en honores y en tenencias. Esto era básicamente pues, que regiones, villas y localidades eran entregadas por el rey a personas de su confianza para que las administraran, pues, justicia, hacienda y defensa militar. En Barbastro, el primero que fue tenente fue Gastón de Bearn, vizconde conquistador de la ciudad, que era primo de los reyes, de Pedro I, Alfonso I y Ramiro II, y después Fortuna. ¿Y por qué es importante? Porque Esteban era un firme aliado del rey, tanto como el financiador militar de sus campañas contra los musulmanes y cristianos, como un valioso líder de su ejército. Por eso hemos hablado que era muy difícil desligar estas dos condiciones, a veces de religión y milicia. Por ello también era pues, conocedor y tenía una estrecha relación con el círculo de los tenentes. Así pues, no es de extrañar que cuando el obispo Esteban entró en Barbastro con un contingente militar, ni el tenente ni los barbastrenses hicieran nada por pararlo. Primero, porque, por lo que hemos dicho, la difícil convivencia de frontera que tenían los habitantes de Barbastro, y hay que recordar que Alfonso I había confirmado sus fueros, que habían sido entregados por 1104, fueros que tenemos aquí una copia en el archivo municipal. Así que, pues la verdad es que entre contentar al rey y al obispo amigo suyo, o intentar defender al obispo nuevo, por muy bueno que fuera, pues la verdad es que la balanza se decantó rápidamente en favor del rey, y Ramón no tuvo más remedio que marchar de Estrada a Francia por el itinerario que conocemos, que se inicia en la colina donde está la ermita, en 1116. Aunque pronto volvió, se instaló en Roda, pero ni las amonestaciones papales, que fueron muchas, tanto el obispo de Huesca como el rey, no hicieron por cambiar la situación. Se sabe que Ramón de Roda, en este caso, porque había sido despojado de Barbastro, estuvo en la conquista de Zaragoza en 1118, y por lo que se puede intuir, puede ser que por fin el rey, pues ya una vez ya había abandonado las veleidades del trono leonés, se había centrado en la conquista del este y el sur de Aragón. Y también era una idea propia de San Ramón, o sea que no actuaba por interés de Quiero Andrés, sino por decir, voy a llevar con él para que me devuelva la diócesis, sino él tenía la convicción que era lo correcto acompañarlo. No solo eso, sino que en 1126 le acompaña en la aventura militar que Alfonso I hace sobre Al-Ándalus, buscando la liberación de cautivos cristianos para repoblar las zonas conquistadas, como también pues, financiarse para buscar riqueza. Se sabe que sí, estuvo en Córdoba, Málaga, bueno, estuvo un año avanzando por toda Andalucía, pues saqueándola y liberando a cristianos. Desgraciadamente, Ramón cuando volvió estaba enfermo y, como sabemos, falleció el 21 de junio de 1126, acto que conmemoramos este año jubilar.
En 1130 lo hizo su homólogo Esteban, su archienemigo, vamos a decirlo así, y así en 1133 llegó una sentencia arbitral para los nuevos obispos en la que se dictaba que a regañadientes el de Huesca tuviera que restituirle para Britania la zona de Barbastro, la diócesis, al obispo de Roda. En este caso hay que destacar a San Olegario de Barcelona como mediador. Pero la tranquilidad nunca dura, y en 1134 fallece Alfonso I y el sucesor, que fue nombrado rey, pues era el electo para ser obispo de Barbastro. Así que fue sustituido por Gaufrido, pero tampoco llegó a ser electo, porque el obispo de Huesca de ese momento alegó de nuevo contra él y no pudo tomar posesión de Barbastro, sino de Roda solamente. No por ello, en 1136, para refrendarse, esto es una opinión mía personal, Gaufrido consiguió la canonización, ahora sí ya le podemos llamar San Ramón. Consiguió la canonización de San Ramón basado por los milagros, penitencia, humillación, resignación cristiana, pero también como un símbolo de triunfo momentáneo. En 1139, otro nuevo obispo de Huesca, y sin esperar a ninguna decisión papal o real, llamado Dodón, entró militarmente en la ciudad y expulsó a Gaufrido y lo exilió a Roma. O sea que estamos viendo que el obispo que había canonizado a San Ramón vivió lo mismo que había pasado a San Ramón. Y aunque lo intentó infructuosamente con alegatos al Papa, pues nada, imposible. De todas maneras, a los 10 años, el nuevo obispo de Roda, llamado Guillermo Pérez, pues aunque seguía alegando la posesión de la sede episcopal de Barbastro, se vio recompensado porque Ramón Berenguer IV había conquistado Lérida y se le entregó la diócesis de Lérida junto a la de Roda, pero hay que tener en cuenta que los derechos nunca se pierden y pueden ser derechos dinásticos, pero también jurisdiccionales de la Iglesia, y ese obispo de Roda, nuevo obispo de Lérida, se llevó los derechos que tenía sobre esta parte de la diócesis, sobre la diócesis de Barbastro. Y aquí empieza todo el lío. En 1200, pleitos continuos entre Lérida y Huesca, pero sin contar con la voluntad de los barbastrenses, totalmente ajenas a ellos. En 1203, Inocencio III resolvió la división salomónica de la diócesis, pues del Alcanadre para Huesca y del Cinca para Lérida. Y, pues como esto es la Edad Media, siempre tiene que haber cosas divertidas y raras, pues le dio unas parroquias en la zona de Lérida a Huesca y viceversa. Por eso, bueno, pues a la Huesca, Columbo, Alberuela, Berbegal y esas regiones, pues Peralta, correcto, pertenecían a Lérida y en otras zonas pertenecían a Huesca. Pero Barbastro no se quedó quieta. Hay una copia en este archivo que se hizo una exposición hace muy poco, en la cual pues las personas del Clero de Barbastro la copiaron y si la podéis ver, ese documento cada frase pone falso, falso, error, falso, o sea que estaban haciendo una corrección de, vamos a decir, fake news papales hechas construidas por el obispo de Huesca y el obispo de Lérida para repartirse en la diócesis de Barbastro. Así que es un poco una historia que nos podemos sentir reconocidos. Pero Barbastro no cejó en su empeño. En el siglo XIII empezaron disputas con el obispo de Huesca, pero claro, esta vez era un rival formidable, otra vez. Es que también tenemos mala suerte. Que era Vidal de Canellas, compilador foral de los Fueros de Aragón, la primera redacción general de los fueros, y amigo íntimo de Jaime I el Conquistador. Pero bueno, aquí la situación era más que nada por emolumentos, rentas, beneficios eclesiásticos, nombramientos de cargos de la iglesia local. Y bueno, pues como también Vidal de Canellas quería tener la fiesta en paz y no quería que la sangre llegara al río, pues llegaron a un pacto y la cosa se calmó. En 1289, esto es un poco, son fechas, pero lo que quiero que os quedéis es con el desarrollo, que es lo que me interesa. El clero local pacta con el concejo, y esto es importante, en 1289, en un dato que rescató Ricardo del Arco en un documento que tenemos manuscrito en nuestra biblioteca municipal, en el cual se comprometieron tanto el concejo como el clero local a apoyarse mutuamente y a darse informaciones, o sea, no actuar cada uno por su lado, para el asunto que le llamaban el asunto del obispo. Ya le llaman así.
O sea, eso no se perdió. O sea, desde ya 1203, la historia de Barbastro intentando recuperar la diócesis estaba presente. ¿Y esto porque era? Básicamente, pues por una razón, pues tanto de fe, pero también como poder de las familias que controlaban la ciudad, del patriciado urbano, porque de hecho le daba mucha más influencia sobre la diócesis, por ejemplo, sobre un amplio territorio que dependía de un jefe eclesiástico, y también porque le permitía hacer negocios, conocer más vías comerciales, sostener la influencia de Barbastro sobre su zona de interés y pues cargos eclesiásticos que, claro, eran de esas familias. No ya el de obispo, pero sí pues deán, capellán, vicario. En el siglo XIV, aprovechando estancias de los herederos como lugartenientes generales del reino, porque aquí estuvieron bastante tiempo, y incluso de los propios monarcas, los barbastrenses lo intentaron conseguir, pero nada. Incluso en 1319, bueno, hay una resolución de un controvertido es ser muy amable, del Papa Juan XXII, desde esta época hasta el último no se llamó nadie Juan, fíjate cómo fue eso. Si alguien quiere saber de este Papa, pues bueno, que se mire su perspectiva sobre los franciscanos, que los quería excomulgar, básicamente. Juan XXII determinó que Barbastro nunca había tenido obispo, y dijo que como nunca había tenido obispo, pues entonces que no había razón para pedirlo. En 1366 ocurre un hecho fatídico para la ciudad, que es el saqueo, incendio y destrucción de la ciudad por las tropas mercenarias de Bertrand du Guesclin, que paradójicamente iban a apoyar al rey Pedro IV en su lucha contra Pedro I de Castilla, y desde luego las necesidades de la ciudad se orientaron hacia otra cosa. En el siglo XV ocurre el primer hito, que es tras el desastre y la recuperación, que es la instauración del aseo, que siempre se llama seo aquí, de Santa María la Mayor en Colegial. Y entonces Barbastro recuperó su capítulo de canónigos, o sea, ya tenía una fuerza considerable para poder pleitear firme contra, sobre todo en este caso, aunque luego pues, los derroteros llevaron a que ha habido polémica con el obispado de Huesca, en este momento era con el obispado de Huesca. Entonces era vamos a decir, el enemigo a batir, salvando las distancias, ¿sí? No quiero que nadie de Huesca se enfade. Así, en el siglo XVI es cuando el concejo pone toda la carne en el asador. Y esto es debido al fortalecimiento del poder concejil y la presencia de un capítulo de canónigos también fuerte. Como ya hemos dicho, en 1289 habían prometido, es que esto en la Edad Media no se olvida, lo que está firmado va a misa. Entonces habían prometido ir en conjunto para lograr el asunto del obispado. Se ve el fortalecimiento de este poder en construcciones e infraestructuras como la Casa del Concejo, nuestro actual ayuntamiento, la actual catedral, diferentes infraestructuras hidráulicas que aún están, como la mejora de la acequia de San Marcos, el estudio de la ciudad o la construcción de diferentes conventos por iniciativa privada, como el de Trinitarios o el de las Claras. La construcción de la nave central, la reconstrucción de la iglesia del convento de San Francisco, la torre, la torre del convento de Santo Domingo de la Merced, en fin, que necesitaron muchos recursos, o sea, mucho dinero. Y para ello, ¿cómo se hacía? Pues enviando cartas a personalidades importantes. En los libros de actas que se conservan en nuestro archivo, al principio están, pues como ocurre ahora, las sesiones plenarias, y atrás estaba la correspondencia, y pone cartas. Y ahí salen cartas al virrey, al duque de Albuquerque, en 1530 y tantos, por ejemplo, al arzobispo de Zaragoza, pero también a un barbastrense que fue ministro general de los franciscanos, embajador de Carlos I y representante principal de su orden y también del emperador en el Concilio de Trento, que era Vicente Lunel, proveniente y descendiente de una familia conversa cuyos miembros pues, habían sido sentenciados algunos a muerte por el Santo Oficio. Muchas veces la historia tiene estas casualidades. De hecho, también un sobrino suyo y un primo fueron obispos de Gaeta. Es decir, muchas veces tenemos la percepción de que en la Edad Media no se movía nadie y era un mundo siempre en movimiento. Así como digo, pues emplearon muchos recursos
Y, pues bueno, pues siempre se les decía, tenemos que conseguir el obispado, tenemos que conseguir el obispado. Y el concejo también actuaba, ¿de qué manera? Pues gracias a su síndico en las reuniones de cortes, que afortunadamente para ellos pues estaban en Monzón, pero también hay que decir que muchos de los nobles se instalaban en Barbastro. De hecho, en la de 1533, pues bueno, pues Felipe II, el posterior Felipe II y su hermana la princesa Margarita y la emperatriz, pues estaban aquí en Barbastro. Y no solo eso, también el secretario de Estado de los Cobos, uno de los más, la mano de hierro más poderosa que tenía el emperador, pues como a su mujer le gustaban las corridas de toros, hay que ver cómo lo que tenía que hacer para congraciarse. Entablillaron toda la plaza del mercado para hacer una corrida de toros, vamos, a un encierro. Así que, pero tampoco lo consiguieron. De hecho, hubo sentencias y sentencias condenatorias logradas por el obispo de Huesca contra la ciudad de Barbastro. Y no solo eso, en 1532 logró la excomunión de la ciudad. Entonces, estamos hablando de cosas tremendas. Ante este escándalo, tuvo que actuar el propio emperador para poner un poco de orden. Dice, pero aquí se me está revolucionando el asunto. Pero la voluntad de la ciudad fue, como se dice por esta zona, no reblar. Y siguieron pleiteando hasta que, pues, es posible entender que con un papa más sensible a las peticiones de la ciudad, pues logró el vicariato general. Bueno, esto desató una protesta generalizada por el obispo de Huesca, que además era un López de Gurrea, que era una persona muy importante dentro del reino. Pero ya hechos consumados. La decisión papal estaba tomada y entonces ya no pudo cambiar. Se tuvo que esperar hasta 1571, en un contexto favorable, para que todas esas ideas que estaban germinando tanto en la corte como en la curia papal, pues dijeran, bueno, pues no vamos a dar esa idea, pero para que esto se lleve a cabo, pues tuvo que existir la contrapartida, que era que en el sur de Francia existiera un importantísimo movimiento protestante, los hugonotes, la expansión de la imprenta, los liberos pasaban y entraban de un lado a otro de los Pirineos, y a Felipe II, muy celoso él, pues dijo, lo mejor que podemos poner son barreras de fe, muros de contención eclesiástico, para que esas ideas no llegaran. Y estos serán los obispados, en este caso, de Solsona, Jaca y Barbastro, como instrumentos teologales de poder y también administrativos para evitar que esas ideas heréticas entraran. Y a partir de ahí, pues, se genera una historia que ya contaremos en otra ocasión, porque si no me voy a extender demasiado. Pero para terminar, y haciendo un juego interpretativo con lo que os he dicho de las hogueras, no quiero dejar de que os imaginéis a qué es posible que sea. Esto luego una antropóloga de pro nos lo puede indicar, pero bueno, yo también, esto es un juego también machadiano, ¿no? Diciendo que puede ser un recuerdo instalado dentro de la conciencia colectiva de la ciudad, que somatizó las injusticias que sufrió San Ramón y las equiparó con las suyas, con todos los desastres que había sucedido, porque aquí hemos hablado del saqueo, pero hubo telas, ¿no? Y con ese ritual quisieran buscar su protección y lograr, como decía Mircea Eliade, alcanzar un puente de la divinidad hacia la divinidad. Al obispo, en este caso, le procuró la santidad y a la ciudad pues pretendían que fuera la prosperidad. Muchas gracias. Creo regular, ¿le podéis ayudar? Y ahora para que esté...
animaciones. Presentación de animación. Presentación de diapositivas y desde el principio. Vale, gracias. Bueno. Buenas tardes, muchas gracias por haberme convidado a hablaros un poco de los gozos, que es un poco mi manía, puesto que desde muy joven pertenezco a una asociación de amigos de los gozos, o sea que ya no puede ser más. Me interesan muchísimo los gozos porque en toda la Corona de Aragón ha sido una fórmula especial. No quiere decir que no haya en otras partes, porque las hay, pero es en la Corona de Aragón donde hay una afluencia más grande de gozos a todos los patronos y a muchísimos otros motivos, quiero decir que pueden ser de muchas clases, pero realmente tanto en Cataluña como en Valencia, como en Aragón, como en Baleares, como en Cerdeña y Cataluña Norte, podemos decir que en todas partes se cantan gozos. Entonces, claro, esto es muy propio de la Corona de Aragón y tener conciencia de ello me parece que os tiene que enorgullecer. Que vuelva a cantarse los gozos de San Ramón es el reconocimiento de una tradición que abarca toda la antigua Corona de Aragón, y siendo San Ramón el patrono de Barbastro, se trata de devolverle todo el significado que el canto de los gozos debe tener para honrar al santo patrón. Los gozos son composiciones poéticas, musicadas, semipopulares. Y esto ha hecho que muchas veces haya sido despreciado por unos y por otros. Los que se dedicaban a la música popular o a la poesía popular decían, esto lo han hecho los párrocos de las parroquias, son semipopulares y por lo tanto no nos interesa, quedaban abandonados. Y los que se dedicaban al estudio de la música y de la poesía culta, pues también, como eran semipopulares, pues tampoco interesaban. O sea que quedaron entre medio de un limbo que no interesaba ni a unos ni a otros. Por suerte esto ha cambiado, claro está. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, los gozos de San Urbez, del Valle de Bió, y vemos que son unas composiciones poéticas y semipopulares para ser cantadas y en otros tiempos incluso danzadas en honor de la Madre de Dios, del Santo Cristo, de los santos, de los ángeles, de las almas del purgatorio y también con finalidades profanas, jocosas e incluso políticas. Yo me he encontrado gozos que hablaban de Carlos VII María de los Dolores, o sea, uno de los pretendientes al trono carlista. Bueno, pues la transmisión oral de sus orígenes se transforma con la imprenta, que permite difundir una imagen y un texto sin dejar esta tarea a la memoria, y enriqueciendo los santuarios con ejemplares que a menudo se pegan sobre una tabla parecida a las antiguas tablas de lavar, para picar la ropa que se lavaba y hacerla más sensible al jabón. Pues entonces una tabla de estas se pegaba y ayudaba a la interpretación, porque la tenía una persona y la cantaba el cura y el monsen y los que sabían leer. Entonces, pues así pues, se volvía a cantar y no cesaba el conocimiento, porque la gente al oírlo pues se lo aprendía. El formato que adquieren estas hojas impresas puede ser diverso, pero en general tienen un tamaño de folio, en general, un tamaño de folio, y luego tienen un título que son gozos, loores, coplas. Después se sitúa la estampa,
La estampa es el santo de la Virgen o del santo a quien va dedicado. Los antiguos en grabado xilográfico que incluyen el paisaje de la ermita de veneración, el martirio del santo o de su representación canónica, en el sentido de una Biblia pauperum, porque resultaba que con esto pues, ya te hacías una idea de qué le había pasado al santo. Aquí mismo, por ejemplo, en estos de San Urbez está la cueva de San Urbez en Añisclo, pues ya te predispone a saber algo más, ¿no? Ambos lados de la estampa se colocan los florones. Bueno, perdón, primero la orla alrededor, que es como una cenefa más o menos vistosa, depende de quién la hace, y entonces esto enmarca el gozo, los gozos, vaya. Luego vienen los florones, que son estos dos a ambos lados de la estampa, y en realidad son semejantes a los de latón que había antes. Seguramente vosotros no los habéis visto, yo los he visto en museos, pero no natural. Cuando faltaban las flores ponían estos jarros con flores de latón. Entonces por esto se siguen llamando florones. La composición de los gozos es de versos octosílabos mayormente y de rima asonante, y está compuesta por una primera estrofa de 4 versos o entrada. La primera estrofa es de 4 versos, esto es la entrada, cuyos 2 últimos versos... con los últimos 2 versos son los de lo que se llama tornada o refrán o retroncha, es decir, los 2 últimos versos de la primera estrofa, pues estos los 2 últimos versos de esta estrofa de 4 versos, pues se volverán a repetir en cada estrofa. Y que también se repetirán al final de cada estrofa. Sí, aquí lo veis. O estribillo, veis que los 2 últimos versos son los mismos que los 2 últimos versos de la primera estrofa. Y así ocurre en todos. Hasta el final, hasta la última estrofa. El cuerpo de las estrofas puede ser desde 5 a 15, a veces menos, depende de la inspiración que tuviera el poeta que los hiciera. Cada estrofa tiene 6 versos, de los cuales los 2 últimos enlazan con la rima del estribillo, y por lo tanto ya el estribillo ya se coloca bien colocado con la misma rima que los últimos versos. Y así se completan 8 versos. Esto es la estrofa. 6 versos propios más los 2 que ya estaban en la entrada. Y finalmente tenemos aquí la última estrofa, que se llama tornada, o se pone, puede ser la misma que era al principio o bien distinta, y con los 2 últimos versos que se repiten otra vez. Pocos son los gozos anteriores al siglo XX que contengan la partitura, aunque los hay pocos, pero los hay. Pero hoy día es muy útil contar con ella, ya que muchas melodías de gozos se han perdido porque la memoria oral ha fallado. Ya no están aquellas personas que la cantaban, ya no se sabe pues cómo era, pues fuera. Entonces ya no se cantan, queda solamente la estampa y nada más. Y entonces esto es un poco difícil de volver a tener los gozos. Por esto es tan valioso la obra que ha hecho Blasco Escolar de ponerle música a unos gozos que solo tenían la letra, pero la música se había perdido. Ay, mierda, perdón. Bueno, esto es la melodía
Y luego hay finalmente la oración, que antes estaba en latín, pero que ahora pues, se pone en la lengua de cada sitio, ¿no? Y entonces aquí a veces se pone también las indulgencias que obispos han concedido a quien rece, a quien cante estos gozos. Bueno, el factor decisivo para el surgimiento de la composición de los gozos en la corona de Aragón es el canto de los 7 gozos terrenales a la Virgen, aludiendo a los hechos de los evangelios que causaron gozo a María, de forma similar a como en otros lugares de la península ibérica Gonzalo de Berceo hace alguna composición dedicada a los 7 gozos de la Virgen, o la primera, bueno, aquí era para enseñar los gozos distintos, aquí era esta pala que se cogía para cantar los gozos entre 2 o 3 personas. Bueno, pues aquí ya están las cantigas de Alfonso X, que también tienen un himno en latín atribuido a Santo Tomás de Canterbury del siglo XII, se llama Gaude Flore Virginalis. En el calendario también hay una celebración de los 7 gozos el día 24 de septiembre. Otro himno similar es el Gaude Virgo Mater Christi, musicado por Joaquín Després. El canto de los Septem Gaudia Beate Mariae Virginis en la corona de Aragón toma la forma de la danza provenzal. O sea, la música, la rima es de una danza provenzal. Y antes de 1255 se escribe en Provenza los 7 gaus de Nostra Dona, que fueron difundidos enseguida, porque por ejemplo Ramón Llull narra como un canónigo danzó las coplas dedicadas a Nuestra Señora con un texto de los gozos. Y en Mallorca, en el siglo XIV, las danzas destinadas a la Madre de Dios toman el nombre de gozos. Hay muchos testimonios de los gozos danzados. Quizá el más famoso sea el Libre Vermell de Montserrat. El Libre Vermell de Montserrat del siglo XIV, de 1380. En su parte más antigua, en que se narra cómo danzaban los peregrinos mientras esperaban los oficios divinos, claro, subían a la montaña de Montserrat y ellos estaban durante toda la noche hasta que había la iglesia. Entonces tenían que entretener con alguna cosa, ¿no? Y entonces tenían los 7 gozos de la Virgen, con aquello de los 7 gozos recontarem y devotament cantan, humilment saludarem a la dolça Verge Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, Virgo serena. Aquesta era una de las canciones que cantaban los peregrinos. El Sínodo de Valencia de 1432 mandó cantar los 7 gozos de la Madre de Dios los sábados, todos los sábados en los templos. Así, unidos la danza provenzal, los 7 gozos y la devoción al rosario, se inicia el recorrido de los gozos en la corona de Aragón. Ahora bien, los gozos son un mito y una épica sacra local. En el sentido y la simbología de la narración, los gozos representan la manifestación de la genealogía de un santo, de la Virgen, de la Madre de Dios, de Cristo, y junto con cada generación local se proyecta más allá de la actualidad hacia el futuro del grupo. De tal manera que los gozos sirven para unirnos nuestra generación con otras generaciones que han pasado y que finalmente llegan a la divinidad. O sea, ¿quién es el héroe primero? El santo patrón. Y este santo patrón después se va afianzando en la localidad con todo lo que ha pasado en la localidad. Y cada estrofa nos muestra algo de nuestra historia. Pero para que al final podamos decir, nosotros también
somos descendientes de este santo patrono. Por tanto, tenemos una comunión con él. He puesto esta imagen, que es de San Vicente de la Buelda, que en un altar perdido recogieron todos los santos que tenían en los altares, las pusieron aquí para que entendáis, para que mostrar más que nada que no solamente era la Virgen, sino eran todos los santos los que acabaron teniendo gozos. O sea, todos, el patrón del pueblo, el patrón de la diócesis, los patronos más importantes, pues todos ellos tienen sus gozos. ¿Por qué? Porque así se crea una dinastía. La divinidad, el patrón y después todos nosotros, todas nuestras generaciones y las generaciones futuras. Había una disposición de que la gente quería enterrarse cerca de los santos. O sea, como yo me imagino que pensaban que el día que se murieran se agarrarían a los pies del santo y subirían al cielo. Porque esta es una de las casualidades de por qué las personas más importantes se ponían en los sitios más cercanos a donde estaba el santo. Esto viene de que en el Bajo Imperio Romano, la figura del santo patrón, al que se le ponía el nombre a las personas, se les ponía para bautizarlas el nombre de un santo. ¿Por qué? Para que lo protegiera. Pero este era como un ángelos, es decir, un compañero que te ayudaba. Pero poco a poco fue cambiando esta teoría, porque se cogió cómo era la sociedad del Bajo Imperio Romano, con los señores y los clientes. Es decir, el señor protegía, pero el cliente tenía que obedecerle y darle compensaciones y tal, pero a cambio tenía la protección del Señor. Esto se traslada a los santos, y los santos también protegen, pero nosotros les hacemos fiestas, les ponemos velas, les ponemos flores, les hacemos promesas, vamos en romería. Por tanto, tenemos como un pacto con el santo, de tal manera que al final de nuestra vida el santo nos representa a nosotros. Por eso muchos gozos tienen la última estrofa dedicada a decir en la hora de la muerte protégenos, llévanos a la gloria, etc. Quiere decir esto, que todo lo que hemos hecho durante la vida, lo que han hecho nuestros antepasados, esto nos da como unos méritos para que el santo se fije en nosotros como buen señor, y nosotros como buenos clientes vamos a ir a la gloria gracias al santo. Entonces, aquí ocurre que, pues aquí tenemos San Visorio, por ejemplo, ya en el supuesto de que ya todos los santos tienen sus gozos. Ya no hay santos que no tengan sus gozos. Y los santos patronos de los pueblos pues tienen que tenerlos. Unos pueblos les parece que son demasiado largos hoy día y entonces cantan una o dos estrofas, pero luego también hay los más puristas que cantan todos los gozos. Antes os he puesto los gozos de San Urbe y se cantan todas las estrofas. Pero, por ejemplo, en Graus la gente los encuentra pesados y entonces cantan una estrofa, a otro día cantan otra. En otros pueblos cada familia canta una estrofa. O sea, por esto era interesante cuando asistimos al santuario de Dulcis que cada pueblo debería cantar su propia estrofa, porque cada estrofa tiene el nombre de un pueblo. Eso en una romería es sustancial, ¿no? Los gozos se hacen eco de este enraizamiento local, y si en un primer momento fueron un cántico a la Madre de Dios, en sus gozos terrenales o celestiales, en los episodios del Evangelio y de teología, poco a poco
aquella primera y tímida mención que al final de los cofrades del Rosario, cuando... Ay, perdón, esto es una tumba en una iglesia. ¿Quiénes estaban en una tumba en una iglesia? Pues los más importantes, ¿no? Cerca del altar de tal santo o de tal otro, ¿no? Y hay muchos pueblos que todavía conservan, como por ejemplo en Arizanda o como la Puebla de Castro, conservan estas pequeñas losas que era el sitio donde se ponían los familiares del difunto, porque allí ponían sus velas, ponían sus flores, venía el Mosen a hacerles las oraciones pertinentes cada vez que se lo pedían, etc. Es decir, que todos tenían su lugar en la iglesia. Luego, claro, se hicieron los cementerios fuera por higiene, creyeron que esto no se podía aguantar más en la iglesia con tanto muerto. Entonces, pues lo tuvieron que sacar lejos en un lugar, como dicen en los... el Madoz, por ejemplo, que es esta enciclopedia de los pueblos de España, decía que el cementerio está en un lugar muy ventilado, ¿eh? Por si acaso. Sí. Bueno, entonces, al final de los gozos de la Virgen del Rosario venían una estrofa que se decía que protegiera a los cofrades. Pero esta tímida influencia, o sea, de una sola estrofa, se fue ampliando. Y entonces los gozos ya no eran solamente la vida de la Virgen o los gozos que había tenido la Virgen, sino que se ponía muchas más cosas. Los milagros que había hecho, las romerías que se hacían, qué pueblos asistían, etc. Y esto pasa igual con los santos. Los santos empiezan con su vida, pero muy pronto se amplían con los avatares que ha tenido el templo, la imagen, cómo se halló la imagen de la Virgen, por ejemplo, o cómo se quemó todo menos la imagen, en fin, todas estas cosas ocurren en los nuevos gozos. ¿Por qué? Porque los gozos están abiertos, no son una cosa cerrada. Los gozos, cada generación escribimos algo. Cuando ocurre una cosa especial, pues se pone en los gozos. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en la Virgen de Badaín pasó que pusieron una última estrofa del tiempo de la guerra, ¿no? Bastante, o sea, contraria a lo que había pasado cuando quemaron el santuario. Entonces, al cabo de los años, pues la gente sintió que esto no podía ser que no perdonaran, que quedaran los gozos una cosa tan poco amable, ¿no? Y entonces quisieron corregirlo, y corrigieron la estrofa, pero no supieron corregirla y quedó una estrofa horrible. Y entonces dices, bueno, pero esto es lo que pasa con los gozos. Cada generación ve esta devoción de una determinada manera y entonces se pone también ellos en los gozos. Igual como pasaba en otras culturas que se va hasta el héroe primitivo que ha fundado la población y luego cada generación hace algo. Incluso se añade una estrofa porque alguien ha ido a hacer el servicio militar a un sitio lejano y finalmente ha vuelto. Y entonces se pone. Estas son las canciones de gesta actuales, las canciones de gesta populares. Y los gozos no son nada más que esto, una canción de gesta popular. Es decir, una historia sagrada popular. Los gozos son, pues, el vehículo para esta épica local. Son el instrumento del que se han valido los pueblos de la Corona de Aragón para expresar ritualmente el día de la fiesta. En el curso de los ritos de paso, en momentos de peligro, el linaje que les une al personaje celestial, con el que tienen un parentesco y comparten con él una relación de ciudadanía y vecindad. El grupo se considera descendiente de aquel origen
instante de unión entre el cielo y la tierra, y no ha perdido nunca el contacto directo, representado por nuevos episodios que confirman esta relación, subrayando al mismo tiempo el sentimiento de identidad del grupo. O sea que los gozos son nuestra identidad. Cantar los gozos representa una emoción especial. No hace falta ser creyente para cantar los gozos, porque es nuestra historia la que se cuenta, que tiene un origen divino y que nosotros somos sus descendientes, y que luego vendrán otros que seguirán cantando lo mismo. Entonces esto crea una emoción especial en el canto de los gozos. Muchas veces la gente no puede acabar de cantar los gozos porque se pone a llorar, porque le implica demasiado, ¿no? Y esto es precisamente lo hermoso de los gozos. Es la identidad del grupo. Y además, por esto, los gozos se cantan en los ritos de paso, es decir, bautizos, primeras comuniones, a veces confirmaciones, bodas y funerales. Por esto está esta última estrofa, muchos gozos, de pedir al santo que te ayude a hacer el paso a la otra vida. Y por esto los ritos de paso son especialmente indicados para cantar los gozos. Cuando no se entiende esto, se piensa que es una tontería. ¿Por qué vamos a cantar esto en una boda? ¿O porque? Pues sí, porque esto es precisamente lo que nos identifica como parte de esta sociedad, y que esta sociedad tiene un origen divino y nosotros somos sus continuadores. Esto es lo que nos empuja a formar parte de la misma sociedad. El mito, como historia sagrada, ha encontrado en los gozos una interpretación parecida a las canciones de gesta de tantos pueblos, uniendo el hoy, el yo, el nosotros, con los antepasados, con el momento y el héroe fundador del grupo, y con la divinidad. Los gozos de San Ramón, recuperados por Blasco Escollar, y que ha completado con la composición de la melodía, sin la cual no se podrían volver a cantar, son los gozos más antiguos encontrados, y que, como ocurre tantas veces, se habían olvidado por no haber sido transmitidos oralmente. Se había acabado la transmisión y por lo tanto se habían perdido. Por suerte existían en su versión impresa del siglo XVIII. Ya no se cantaban en Barbastro estos gozos, sin embargo se conservaron vivos los de Capella, uno de los pueblos donde la tradición del paso de San Ramón, camino de Roda, es más viva, junto a lugares como la roca en la que se sentó. Estos gozos se citan como complemento, como guía y refuerzo a la historia de San Ramón. En el libro de José Antonio Adell, en su libro Pugna entre obispos, un libro que hace poco que salió y que habla precisamente de los gozos de Capella. Los gozos así recuperados nos hablan del origen familiar del santo, de su relación con la monarquía aragonesa, del destierro causado por las maquinaciones de los obispados para engrandecer sus diócesis, de sus milagros y advocaciones, las que destacan la liberación de presos, curación de enfermedades, incluso la expulsión de un demonio, en favor de las mujeres que no alcanzaban descendencia, incluso la protección de los animales y de las cosechas, superando la sequía tan temida por todos. Terminan los gozos aludiendo a la edificación de la capilla donde el santo lloró sobre Barbastro y bendijo a la ciudad tan querida. Es cierto que no contempla una última estrofa dedicada a su protección de los fieles ante Dios en la hora de la muerte, como ocurre con muchos otros patronos. Pero recuperar estos gozos propios de Barbastro, con su canto en los ritos de paso, volvería a recordarle al santo que su devoción espera ser recompensada con su intercesión al final de la vida. Eso es todo. Todo el trabajo que lleva detrás de la preparación.
Sí, sí, sí. Sí, a ver. Presentación. Arriba. Arriba. Ah, Ahí. vale, es que antes me parecía. Y desde el principio. Sí, aquí está. Es que en el mío vale de esa manera. Ah, vale. Desde el principio ya está. Bueno. ¡Wow! ¡Cuánta gente! ¡Qué barbaridad! Esto es... Bueno, muchas gracias por haber venido. Yo querría, querría agradecer especialmente que haya podido venir, porque le ha costado un poco de faena, a Juan Carlos Ferrer, básicamente porque fue el que propició este encuentro con la asociación, y de ahí ha salido todo lo demás. Por tanto, bueno, por lo menos dejar constancia de eso y agradecérselo. Se trataba de plantear un proyecto de restaurar, si se quiere, unos gozos que teníamos la letra, etcétera, etcétera. Pero otros gozos a San Ramón. Menos mal que Josefina me achafó muchas de las cosas, pero ya se verá, no, iremos más rápido. Otros gozos, sí, pues hombre, si en Barbastro hay, claro que hay. Mira, por ejemplo estos, gozos a San Ramón que se cantan actualmente en la ermita el día 21. No tiene música. Gozos a San Ramón sin fecha, de la imprenta Santa María de Barbastro. Esto puede ser de allá de los años 50 posiblemente. Bueno, ha perdido, son unos gozos más modernos, ha perdido algunos de los elementos que ha dicho Josefina, pero ahí se conserva el grabado, hay los corondeles, que son esa separación entre las columnas de texto muy simples, pero bueno, ahí está. Estos son los que ha nombrado así de pasada Josefina, estos son de Roda de Isábena, y están impresos en Graus, en la tipografía La Cambra, en el año 1944. Y estos otros, que ahora me decía Stanis, y los de ¿dónde son los de Capella? Son los de Capella, esto es una preciosidad. Son impresos en 1885, en la imprenta de Torres de Sant Gervasi, cuando todavía no era Barcelona, ahora ya es un distrito de Barcelona. Entonces, como decimos aquí, ¿a qué fin recuperar otros gozos encima del siglo XVIII? Aquí los tenemos. Manchados, ajados un poco, yo qué sé. Ha habido que hacer un trabajo de limpieza notable con gran gusto por mi parte, pero bueno, ahí está. Y va a ser eso un poco lo que voy a intentar yo justificar, el por qué son importantes, qué función tienen y bueno, un poquito en esa línea. Porque en realidad pocas ermitas o parroquias hay que no tengan o hayan tenido gozos a su patrón, aunque muchos se hayan olvidado. La inmensa mayoría de los gozos, como decía Josefina, solamente contienen la letra, que en realidad es poco útil incluso porque hasta hace poco la mayoría de los cantores no sabían leer, entonces ¿para qué querían tener un papel? ¿Qué hacían? Lo tenían que aprender letra y música por tradición oral. Cuando dejaron de cantarse, ya no se han podido recuperar. Y ahora dos palabras sobre el concepto este de la historia aplicada. La historia aplicada es una rama de la historia que propone incorporar al presente elementos rescatados del pasado. Y yo resulta que, como el personaje aquel del Burgués Gentilhombre, que decía, llevo 50 años hablando en prosa y no lo sabía, y hombre, pues yo digo, yo llevo muchos años haciendo historia aplicada y no lo sabía, porque esto ha sido una disciplina que ha ido tomando cuerpo.
y hablaré un poquito de esas propuestas de historia aplicada, porque realmente han sido muy provechosas. Bueno, han tenido su permanencia. Hace más de 45 años me afané en recuperar un instrumento prácticamente extinguido en Aragón. Hoy, gracias a quienes lo tañen, no a quien lo anunciara o lo dijera, goza de una excelente salud. Es la dulzaina. Como mantenedor de las fiestas, en el año 2003 propuse recuperar algo que había sido emblema de Barbastro. Hoy, 23 años después, y gracias a danzantes y músicos, son una realidad, los danzantes de San Ramón. En el 2006 propuse el regreso de un dragón que aparece en Les Sièges de Barbastre. Quizá lo conozcáis todos, es una canción de gesta, escrita en provenzal, y es la obra que lleva el nombre de Barbastro más lejos de sus fronteras. Es toda una institución y todo un referente del tipo de épica de aquella época. ¿Y qué ha pasado? Pues que las madres, los niños, los chupetes y Tomás Roures, que es el que lo hizo, en septiembre celebraremos su 20 aniversario. Es el dragón Belaíno. Así que la experiencia me dice que lo que forma parte de nuestro pasado, no tardamos en sentirlo propio y volver a hacerlo nuestro otra vez. Hoy, con motivo de los 900 años de la muerte de San Ramón, nos proponemos volver a dar vida a sus gozos más antiguos, en la esperanza de que sean otro lugar de encuentro para todos los barbastrenses, creyentes o no creyentes. Vamos pues a ponernos en valor sirviéndonos del elogio y con ellos recuperar una parte de nuestro patrimonio cultural. Porque los gozos no son solo una canción, es devolver la voz a un papel que lleva 300 años en silencio. Y es parte de un patrimonio cultural del que, si miramos únicamente su aspecto religioso, perderíamos parte de su valor. Como bien ha dicho Josefina, los gozos a San Ramón, de origen interreligioso, contienen diferentes elementos literarios, musicales y ornamentales. Así que hablaremos un poco del aspecto literario. Ya lo ha explicado también Josefina, son versos octosílabos. En el caso, yo me refiero a los de San Ramón, son 9 estrofas de rima consonante y con el esquema de la redondilla, que es el típico de los romances. Ya ha explicado ella muy bien lo que eran los 2 últimos versos, etcétera, por tanto no hay mucho que añadir. Se trata pues de un texto cuidado y culto, en este caso sin aragonesismos, que en otros casos sí que aparecen, al que se le adivina una mano clerical, que era lo más frecuente. Y dice la letra, por ejemplo, pues sois patrón ejemplar en todo tan portentoso, dadnos, Ramón poderoso, vuestro favor singular. Y la estrofa, de Guillermo de Tolosa, 4º conde procreado y de Matilde criado, que fue su feliz esposa. De tan ilustre solar saliste tan prodigioso. Dadnos, Ramón poderoso, vuestro favor singular. La rima y el ritmo de los gozos encapsulan y preservan el texto original y su formato. Eso nos ha permitido fechar este documento. En esta escritura, en esta grafía, pues si os fijáis, aparece la famosa S líquida, que parece una F pero sin la rayita, que luego la Real Academia pues ya la suspendió y desapareció. Pero duró hasta el siglo XVIII bien. Y, por ejemplo, escribían, los acentos tienen también otras normas, etcétera, etcétera. Los gozos son una muestra de una literatura oral congelada
congelada a partir del momento en el que se haya impreso. Y eso es también muy interesante, se transmite un patrimonio y un documento interesante. Pasa como nos pasa cuando hacemos transcripciones de música tradicional. Mientras no están transcritas, siguen una evolución, van evolucionando, como también decía Josefina. En el momento en el que se transcriben, se interrumpe. ¿Por qué? Porque aquello es el referente, aquellos son los villanos de tal pueblo, aquello es el baile de lo que sea, ¿no? Hay una gran variedad dentro de ese género y eso se detiene. Y eso es un aspecto que, bueno, tienes la ventaja de que lo puedes recordar, pero lo encapsulas y lo congelas. Los gozos, además, merecen este elogio histórico agiográfico, los dos aspectos. Porque los gozos son los de San Ramón y todos son testigos del Barbastro, en este caso, de hace 3 siglos, de los miedos, las guerras, la religiosidad. Por ejemplo, dice una de las estrofas: vuestro poder elevado consuela a todo afligido. El ciego, el cojo, el tullido, el sordo, el endemoniado, las estériles lograr suelen el fruto dichoso. O, por ejemplo, los labradores copiosos logran abundantes frutos. En los males de los brutos tienen alivios dichosos. El agua les soléis dar con modo tan milagroso. De alguna forma es una comparación solamente metafórica, ¿no? Los gozos son como una fotografía, como pasa aquí con estas fotografías antiguas de la plaza, del mercado. Vemos aquí la procesión del encuentro en la plaza, vemos el mercado en la plaza y vemos aquí, en este caso, una manifestación también en la plaza. Pero nunca está de más decir que los gozos son un documento agiográfico, no historiográfico. ¿Y qué es eso? Un documento historiográfico aporta datos contrastables, busca la verdad y exige una metodología rigurosa. Sin embargo, y no por eso tiene menos interés, pero un documento agiográfico interpreta a través de las creencias, busca construir un relato con las atribuciones y es menos riguroso con las fuentes. Otro elogio que merecen es el antropológico social. También algunas cosas las ha apuntado Josefina. Cantar los gozos hace comunidad. Convierte al santo en uno de los nuestros, cuando decía lo de las sagas o las jerarquías, pues de alguna manera es atraerse al santo al grupo en el que se lo canta, ¿no? Hace que se gestionen colectivamente las emociones. Se comparten pestes, enfermedades, sequías, etcétera, etcétera, guerras. El hecho de cantarlos juntos, en lo del roce hacia el cariño, renueva el contrato social de la ciudad entre la gente. Y marca las mugas con la diócesis vecina. En el caso nuestro, de aquí de Barbastro, pues ha sido un problema constante, ¿no? Lo ha explicado Ángel antes. Pues, de alguna forma, el hecho de cantar los gozos delimita esto. Por ejemplo, hay un trozo en el que hace alusión a esto, en los gozos de San Ramón, que dice: si apartaros presumieron de la silla episcopal, fue con dolor tan mortal que a vuestros súbditos dieron. Pero asido del altar sufriste el golpe animoso. Va planeando en el texto este drama, esta monomanía, si se quiere, de la delimitación territorial. Este es un ejemplo de una romería, no es de aquí, pero para transmitir un poquito que aquí hay roce, y si hay roce pues hay cariño, también hay desavenencias, pero es un punto de encuentro realmente importante. Poniéndolos en solfa, como hemos hecho, se restaura el patrimonio. Con la música se desenvuelve
se devuelve la voz al papel y sin música el patrimonio está incompleto. En su contexto se trata de una restauración, no de una invención. Y esta es la música para la letra de Los Gozos, que compuse teniendo en cuenta las características de la letra, evidentemente, y es la que aparece en los gozos impresos. Estos son, ahora ya os los enseño, Josefina también los ha enseñado antes, los redimidos gozos a San Ramón con motivo de los 900 años de su muerte. Vemos los elementos que ha comentado de todos los gozos, la orla, grabado, florones, y esta parte central entre las dos columnas de texto, que se llama corondel, a esa zona, que en este caso pensé que era interesante ocuparlo con reliquias del santo. Vamos a hablar luego un momento cuáles son. Y esta es la parte posterior, que continúa, aparecen los elementos y, bueno, ahora hablamos un momento uno por uno y ya está. Están estos, como en todas las ediciones, pues están hechos en la imprenta Moisés de Barbastro y debajo aparece el logo de la asociación Alzheimer. Bueno, los elementos que aparecen son, aquí tenemos el grabado, un grabado muy interesante con las atribuciones episcopales que son el báculo, la mitra, la santidad por la orla que lleva detrás, el aura que tiene detrás, o corona, la capa pluvial, la cruz, etc. No sé si se le podría adivinar incluso un anillo, pero no está muy claro. Pero lo que a mí personalmente más me llama la atención es ese perro o ese animal decapitado. No aparece ninguna representación que yo conozca de San Ramón acompañado de un perro. Si es que es un perro, o a lo mejor es no sé, una oveja, yo qué sé, pero da la sensación de que sea un perro. He respetado las manchas estas que hay ahí para que den la idea de que había una cabeza. Esto es un problema del entintado del taco xilográfico, que a la hora de entintarlo, en este ejemplar no lo hicieron bien, no funcionó bien y no se pintó. ¿Perdón? Se lo comieron los gusanos. Ah, bueno, perdón, sí. También puede ser que fuera carcoma y entonces hubiera algún problema. Pero normalmente el boj aguanta muy bien la carcoma, que ese es un tema que yo con las dulzainas pues estaba ahí el boj, son palabras mayores. Y además le llamaban bojes a estos tacos xilográficos. El coronel, he dicho que aparecía la silla de San Ramón, pero la versión anterior a que la robara el Eric el belga, y esta es la, digamos, auténtica, original. Tengamos en cuenta que es, según dicen algunos, el mueble románico más antiguo de la península. La verdad es que es una preciosidad, verlo natural es una preciosidad. El báculo, la mitra, las sandalias y la manopla o guante. De este tema, Balbina y José saben un montón y espero que algún día tengamos la oportunidad de escucharlos. ¿Qué ha pasado? Que he tocado yo aquí algo, ya falta muy poco, pero... No sé qué ha pasado. Pues mira, ya verás, un segundo solo. No. Claro, sí. Venga. Otra vez. Y un momento. A ver si es verdad. ¿Cómo se hace la presentación? Sí.
una presentación. Con diapositivas, sí. Sí, pues quizá, sí, sí. Sí, sí. Y desde la actual. La posición desde la Desde el principio a la actual. Muy bien, ya está, muy bien. Bueno, decía lo de Balbina y de paso pues le hago también un reconocimiento del magnífico trabajo que han hecho ella y su marido en todo este entorno y que a muchos nos gustaría conocer, sabiendo todo lo que han vivido respecto a la apertura del sarcófago de San Ramón y todo lo que encontraron allá y todo su entorno. Tienen una novedad, algo que no son reliquias del santo, pero sí tiene que ver con los danzantes. He querido poner los palos y la gaita. Y luego un dibujo precioso a plumilla que el autor me ha permitido poner aquí, de la Catedral de Roma. Puestos ya en harina, pues la cosa fue subiendo un poquito de tono. Hice un arreglo coral y se lo mostré a Stanis. Y él hizo un arreglo para la Coral Barbitania y añadió además el órgano. Yo os aviso ya, yo todavía no lo he escuchado aquí, pero va a ser el día 21, que es lo que se va a estrenar el día 21, va a ser realmente una preciosidad. Yo estoy con gran deseo de poderlo escuchar, seguro además. En ese órgano, o con ese órgano hemos cantado algunos de los que estamos aquí, con la coral o del seminario, o incluso yo una vez me acuerdo que me atreví a, cuando no estaba don Julio, me atreví a tocar algo. Bueno, ¿por qué la recuperación? Pues mira tú por dónde. Bueno, ¿por qué? Ya está, y con eso, ¿por qué recuperamos todo esto? Pues tiene el aspecto de religiosidad. Sirve para expresar la devoción de los barbastrenses, los gozos. Ahora está todo. Bueno, desde el punto de vista histórico, es un pantallazo de la mentalidad del siglo XVIII. Desde el punto de vista de la lengua, es un fósil de una manera de hablar del siglo XVIII. En este caso, no la manera común. Está claro que es un lenguaje culto, aunque hay otros gozos que sí que recogen aragonesismos o cosas más del pueblo. Es un ritual, como hemos dicho, que crea comunidad y permite expresar el sentido de pertenencia. El que sabe los gozos, el que los canta o los ha cantado y tiene ganas de volverlos a cantar al año siguiente, este es de los de aquí, de los del pueblo. Los otros, pues bueno, lo van a ver, son turistas, ¿no? Pero el participar es un elemento muy importante. Desde el punto de vista patrimonial, con esto se devuelve a la vida un documento que hasta ahora era mudo. Y también a nivel de educación, es un material didáctico para trabajar en la escuela, la lengua, la música y también la comarca, por ese sentido territorial que tiene de marcar mugas o fronteras y colocarlas allí y decirte hasta dónde estamos nosotros o quiénes somos nosotros. Un pueblo que canta sus gozos no olvidará sus raíces. Y ahora, a la vista del logo de la asociación, quiero que sepáis que este proyecto, que empieza en un papel y continúa cantando los gozos en la catedral el día 21, a ver si nos los enseñan y así podremos participar, además de todo eso, es un acto solidario. Todos los que participamos, hemos participado, lo hacemos de forma desinteresada. Los ponentes, el impresor Fernando Encinar de la imprenta Moisés, los miembros de la Coral Barbitania, los voluntarios que han numerado y embolsado los ejemplares y el propio personal de la asociación. Todos los beneficios de la venta de estos gozos irán íntegramente a la Asociación Alzheimer de Barbastro y Somontano para ayudarles a seguir cuidando, acompañando
y dando dignidad a nuestros mayores. Barbastro está agradecido y orgulloso de esta asociación y nos ha parecido que no había mejor homenaje a San Ramón, como rezan sus gozos, patrón y protector de Barbastro, que recuperarlos y ponerlos al servicio de quienes hoy más lo necesitan. Recuperar la memoria de San Ramón, memoria, tiene más sentido cuando sirve además para cuidar la memoria de nuestros mayores. Los barbastrenses siempre vamos a estar en deuda con la Asociación Alzheimer de Barbastro-Somontano. Y decir dos cosas ya, ahora que ya puedes decir dos cosas. Una, que se pueden, por un módico precio de 5 euros o la voluntad, se pueden adquirir ahora al salir un ejemplar de los gozos, que se pueden poner, o sugiero que se pueden poner en escaparates, en marcar cómo están esos, para los días de las fiestas de San Ramón, como una expresión de que son las fiestas de San Ramón. Y si además le añaden un par de bastones del paloteado o lo que sea, pues ya sería fantástico. Y así, y la otra cosa, a nivel práctico, todos tenemos teléfonos y tal. Si ahora grabamos un poco lo que nos va a enseñar Stanis, lo podremos volver a escuchar en casa, y el día 21, cuando cante la coral, no con ellos, porque sí, entonces ya, pero desde los bancos en la catedral podremos cantar el estribillo o incluso las estrofas. Bueno, buenas tardes, gracias Blas. Ya para terminar este acto, pues solo agradecer a la Asociación Alzheimer de Barbastro que me haya invitado, y Blas también, que haya contado conmigo y con la Coral Barbitania para estrenar estos gozos, y los estrenaremos de forma oficial, como ha dicho, el día del 900 aniversario de la muerte de San Ramón, que será el próximo 21 de junio a las 12 durante la misa de celebración de la festividad de San Ramón. En mi experiencia respecto a los gozos, diría que normalmente se suelen cantar al final, y para eso hemos pensado que el mejor momento para cantarlo sería al final de la celebración, y ya que es una ocasión tan señalada, que es el estreno, y que son 900 años, y curiosamente son 9 las estrofas, pues hemos pensado que podríamos hacerlas todas de forma académica, como ha dicho Josefina, al menos en esta ocasión, que será la primera, pues hacer las 9 estrofas, que total es una por siglo, que tampoco es tanto, ¿no? Me parece. Entonces, si os parece, al final de la misa, si el concelebrante lo ve oportuno, pues haríamos el estreno con las 9 estrofas. El momento también de hacerlo al final es por también este carácter que han comentado, ¿no?, tanto Josefina como Blas, de un carácter semi-popular y por tanto semi-religioso. Yo diría que es un canto que está en medio entre la iglesia y la calle, y por tanto comparte ambos, es un canto compartido entre la iglesia y la calle, y por tanto qué mejor que hacerlo ya una vez se ha hecho la celebración y estamos a punto de volver a la vida cotidiana. Y de este modo pues también es un canto que se puede, que nuestra intención es que no vengáis el día 21 o que no escuchéis los gozos, sino que los cantéis, ¿vale? Es un canto, yo entiendo los gozos, que tiene que ser un canto que nadie los puede solo escuchar, ¿vale? No es una música coral, en este caso no es una música para escuchar, es una música para participar en ella,
igual que tantos cantos litúrgicos, ¿verdad? De lo que son estrictamente los cantos litúrgicos se suele hablar de cantos de tipo antifonal, cuando lo que es un canto que hay un pequeño coro que luego responde toda la asamblea. Toda la asamblea sería todo el pueblo reunido en la iglesia. Pues vendría a ser algo así. En el caso del día 21 lo haremos así. No significa que siempre se tenga que cantar a 4 voces, no significa que siempre se tenga que cantar con un coro. Es muy interesante, que es un regalo que Blas hace a la ciudad de Barbastro. Me enorgullezco como director de la coral, y la coral conmigo se enorgullece de que haya confiado en nosotros. Cuando le propuse una armonización, arreglo coral, me dijo sí enseguida, no me puso ningún problema. Cuando le dije, ¿podríamos añadir el órgano?, me dijo enseguida que sí, no me puso ningún problema, me dio toda la libertad, toda la confianza que agradezco y valoro desde aquí. Y me atrevo a decir que en esta recuperación está tan bien puesta la música, es una melodía tan adecuada, que seguramente no difiere mucho, me atrevo a decir, de la música que antiguamente se cantaba. Seguramente tendría un ritmo muy parecido, unas cadencias muy parecidas y unos fraseos muy parecidos, porque encajan tan perfectamente con todas las estrofas que no puede ser de otra manera. Esto nos indica pues, que seguramente sería una música muy parecida a la que propone Blas y a la que con gozo os presentamos en formato sencillo. Sí que soy consciente de que estaba anunciado que actuaría la coral, actuará, y de hecho están algunos por aquí, que ahora sería hora de ensayo, ya les he dicho que hoy ensayamos media horita más tarde, que se ha alargado un poquito más de lo previsto esto. Y agradezco también que incluso me pusieran, hicieran la forma de coincidir el día de la presentación con el día del ensayo, que ya que yo no vivo actualmente en Barbastro, pues de esta forma me ha sido mucho más sencilla la participación. Bueno, pues cogemos el tono. La entrada dice así, la parte musical. Pues sois patrón ejemplar, en todo tan portentoso. Están los primeros 2 versos de la entrada, como ha dicho Josefina, y luego viene el estribillo, o antífona, podríamos decirlo también, o estribillo, tornada, que sería la parte que tendríamos que cantar todos y que esperamos que incluso si puedo le recordaré al concelebrante que por favor diga que la parte de dadnos, Ramón poderoso, vuestro favor singular, deberíamos cantarlo todos. Repito, los gozos no se escuchan solo, los gozos se cantan, al menos en esta parte, ¿de acuerdo? Repito, los 2 primeros y enseño la tornada que practicaremos en un momento, Pues sois patrón ejemplar, en todo tan portentoso. Y todos diríamos, dadnos, Ramón poderoso, vuestro favor singular. ¿Vale? Agradecería ya de forma así musical que no respiraremos, haremos una sola frase desde dadnos hasta singular, que ya lo hacíais, y ahora los del coro que están aquí entremezclados para que parezca que todos lo sabemos enseguida, pero que estoy seguro que la aprenderemos todos enseguida. Repito el dadnos, Ramón poderoso, vuestro favor singular, y el singular es un poquito largo, ¿de acuerdo? A ver, y. Dadnos, Ramón poderoso, vuestro favor singular. ¿Qué tal? Con Blas estuvimos hablando de si lo subíamos, lo bajábamos, para que todos vosotros lo pudierais cantar cómodamente. ¿Vale? Dijimos, esta tonalidad, buscamos la tonalidad que permitirá que los que tienen la voz aguda lo puedan cantar arriba, los que tengan la voz grave no lo encuentren demasiado agudo, los que tengan, ¿vale? Para que una zona intermedia. Y también le propuse eso, dije, pues para hacerlo más solemne, ya que será el 900 aniversario,
que menos, y que lo haremos en la catedral, pues que menos que también acompañado por el órgano, ¿no? Que así pues... Y entonces el editor de partituras tiene estas cosas que permite hacer una aproximación de lo que sonará sin tener el órgano allí mismo, sin haberlo grabado, ¿eh? Esto es directamente de la partitura que editamos conjuntamente con Blas. Permite sacar un sonido, ¿de acuerdo? Entonces, yo, si os parece, cantaré un poquito y os iré marcando la entrada del Dadnos Ramón, ¿vale? Y seguro que ya el día 21 nos saldrá perfectamente. Así veréis también cómo suena con el órgano. Bien. ¿Preparados? Espero que se oiga bien, si no ya me decís. Esta sería una introducción instrumental solo para dar el tono y para dar solemnidad. Entonces el coro dirá: pues sois patrón ejemplar, en todo tan portentoso. Y todos: danos Ramón poderoso, vuestro favor singular. De Guillermo de Tolosa, cuarto conde procreado, y de Matilde criado, que fue su feliz esposa, de tan ilustre solar. Estas son las 6 estrofas, 6 versos quiero decir, y volvemos a la tonada directamente. Dadnos Ramón poderoso, vuestro favor singular. Del rey don Pedro llama... No haremos las 9, ¿eh? Ahora digo, de don Alonso elegido, y de los dos escogido, para daros obispado. Barbastro pudo lograr un prelado tan celoso. Vamos a tonada. Danos Ramón poderoso, nuestro favor singular. Solo hago una tercera. Si apartaros presumieron de la silla episcopal, fui con dolor tan mortal que a vuestros súbditos dieron, pero ha sido del altar. Sufriste el golpe animoso. Dadnos Ramón poderoso, nuestro favor singular. Y ahora, esto suponiendo que afuera la novena, volvería a la introducción para facilitar que el coro vuelva a la introducción. Pues sois patrón ejemplar, en todo tan portento. Y de esta manera terminaríamos. Dadnos Ramón poderoso, vuestro favor singular. ¿Vale? Pues esto es. Vuestro favor singular. El rey don Pedro llama. No le toca así, ¿eh? Ahora digo, pero Alonso elegido, y de los dos escogido, para daros obispado. Barbastro pudo lograr un prelado tan celoso.